El día que escribí aquella carta, supe que algo iba a romperse para siempre. No sabía a qué ni a quién. Solo sentí ese escalofrío que recorre la espalda cuando una verdad ha esperado demasiado tiempo para salir. Tenía la mano temblando y el sobre ya estaba cerrado cuando escuché a mi hijo respirar detrás de la puerta. Y en ese instante entendí que no había marcha atrás. Nunca imaginé que terminaría escribiéndole a un millonario, mucho menos a él. El hombre que había construido su imperio con un apellido que en esta ciudad abría puertas y cerraba bocas. El mismo hombre que años atrás cruzó mi vida apenas unos meses y luego desapareció sin mirar atrás, dejándome sola con una promesa rota y un secreto creciendo dentro de mí. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande. Vivía en un departamento pequeño con paredes delgadas y ventanas que nunca cerraban bien. Cada mañana me despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno de mi hijo y luego salir a 2 trabajos distintos. Limpiaba oficinas por la mañana y atendía un café por la tarde. Mi vida era una rutina cansada pero honesta. Y aún así, cada noche cuando me acostaba, sentía que algo me faltaba el aire. Como si una sombra se sentara a mi lado y me recordara que había una historia inconclusa. Él se llamaba Adrián Salvatierra. Ese nombre aparecía en revistas, noticieros y eventos de caridad, siempre con una sonrisa perfecta y un traje impecable. Yo lo conocí antes de todo eso, cuando aún hablaba de sueños y no de inversiones, cuando me miraba como si yo fuera la única mujer en la habitación, o al menos eso creí. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Habíamos coincidido en un curso nocturno, ambos fingiendo que éramos personas comunes. Compartimos cafés tibios y risas tímidas. Me habló de su familia poderosa con un tono de distancia, como si quisiera escapar de ese destino. Yo le conté de mi miedo a quedarme sola y de las veces que la vida me había obligado a ser fuerte. Nos enamoramos sin promesas claras, y quizá ahí empezó todo. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya no respondía a mis mensajes. Al principio pensé que era casualidad. Luego supe que había vuelto a la ciudad donde su apellido mandaba. Supe también que estaba por comprometerse con una mujer de su mismo nivel. No lo busqué, no lo denuncié, no pedí nada. Me convencí de que sola podría con todo, pero hay silencios que se vuelven demasiado pesados. Mi hijo creció preguntando cosas que no sabía cómo responder. ¿Por qué no tenemos fotos contigo embarazada con papá? ¿Por qué mi apellido es solo el tuyo? ¿Por qué todos los demás niños tienen historias que comienzan con un hombre y una mujer? Yo sonreía y cambiaba el tema. Pero cada pregunta era un golpe suave y constante, erosionando mi calma. La carta nació de una noche especialmente dura. Había vuelto tarde del trabajo. Mi hijo dormía abrazando un juguete roto y la lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir sin pensar demasiado. Palabras que había guardado durante años comenzaron a salir. No le pedía dinero ni reconocimiento público, solo le hablaba de la verdad, de la existencia de un niño que llevaba su misma sangre y quizá sus mismos silencios. Tardé semanas en decidirme a enviarla. La llevaba en el bolso, la sacaba, la volvía a guardar. Cada vez que pasaba frente a un buzón, sentía que el corazón me latía en los oídos. Hasta que una mañana sin valentía y sin argumentos la dejé caer dentro. Ese sonido seco fue más fuerte que cualquier grito. Los días siguientes fueron un suplicio. Revisaba el teléfono cada 5 minutos. Miraba las noticias, esperando ver su nombre. Soñaba con respuestas que nunca llegaban. Y entonces ocurrió algo extraño. Su rostro desapareció de los medios. Sus redes quedaron en silencio. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que estaba de viaje, otros que estaba enfermo. Nadie sabía nada con certeza. Lo que pensé que era una coincidencia se transformó en inquietud cuando una semana después, un auto negro empezó a estacionarse frente a mi edificio. No todos los días ni a la misma hora, pero lo suficiente para que yo lo notara. Un hombre bajaba a veces, hablaba por teléfono, miraba el edificio como si contara ventanas. Yo cerraba las cortinas y abrazaba a mi hijo con una sensación desagradable en el estómago.
Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Pensé en huir, en cambiar de ciudad, pero no tenía dinero ni energía para eso, así que esperé, y la espera se volvió otro personaje de mi historia, uno cruel y silencioso. Una tarde, al volver del café, encontré la puerta de mi departamento entreabierta. Sentí que la sangre se me helaba. Entré con cuidado llamando a mi hijo. Estaba bien, dormía en la habitación. Nada parecía fuera de lugar, excepto una cosa. La carta ya no estaba en el cajón donde había guardado el borrador. Alguien había estado ahí y sabía. Esa noche no dormí. Escuché cada ruido, cada paso en el pasillo. Recordé todas las historias de poder y silencios comprados. Me pregunté si había cometido el peor error de mi vida. Lo que pensé que era un acto de justicia quizá había desatado algo que no podía controlar. Pasaron 2 días antes de recibir una llamada desde un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. La voz al otro lado era grave y educada. Se presentó como Julián. Dijo trabajar para Adrián Salvatierra. Dijo que su jefe había leído la carta y necesitaba hablar conmigo. No mencionó dónde estaba Adrián, ni por qué había desaparecido. Solo dijo que todo había cambiado. Quedamos en vernos en un lugar público, un restaurante discreto lejos de mi barrio. Dejé a mi hijo con una vecina y fui con el corazón en la garganta. Julián me esperaba en una mesa del fondo. Su mirada era seria pero no hostil. Me habló sin rodeos. Me dijo que Adrián había sufrido una crisis después de leer la carta, que había revisado fechas, recuerdos y decisiones, que había pedido alejarse de todo para pensar, que nadie sabía cuándo volvería a aparecer. Sentí una mezcla de culpa y alivio. No quería destruirlo, solo quería que supiera. Julián me observó como si intentara descifrar si yo decía la verdad. Le mostré fotos de mi hijo, videos, fechas. No hubo duda en su rostro. Me dijo que Adrián quería conocer al niño, pero que antes había asuntos que resolver. Lo que pensé que era el final de mi silencio fue el inicio de otro más complejo. Julián me explicó que la familia Salvatierra no sabía nada, que la prometida de Adrián tampoco, que revelar la verdad implicaba un escándalo, pérdidas económicas, traiciones internas. Me habló de cláusulas, de herencias, de amenazas veladas. Y yo solo pensaba en mi hijo durmiendo tranquilo, ajeno a todo. Me ofrecieron tiempo, protección, incluso dinero, pero no acepté nada que no fuera claridad. Quería que Adrián mirara a su hijo a los ojos y luego decidiera qué hacer. No antes. Julián asintió como si entendiera, aunque su mirada decía que las cosas no serían tan simples. Días después, el auto negro dejó de aparecer, pero comenzaron otros signos, mensajes anónimos diciéndome que dejara de remover el pasado, llamadas que se cortaban al contestar, una sensación constante de estar siendo observada. Cada noche, al cerrar los ojos, me preguntaba si había condenado a mi hijo a una vida de sombras. Finalmente llegó el día. Adrián me citó en una casa en las afueras, un lugar discreto rodeado de árboles altos. Fui con mi hijo, el camino se me hizo eterno. Cuando entramos lo vi sentado en una sala amplia. Parecía el mismo, y a la vez completamente diferente. Había ojeras profundas, el cabello revuelto. Se levantó al vernos, y sus manos temblaron. No habló de inmediato. Se arrodilló frente a mi hijo. Lo miró como si estuviera viendo un espejo del pasado. Mi hijo le sonrió sin saber quién era, y ese gesto simple rompió algo en Adrián. Lloró sin sonido. Se cubrió el rostro. Yo sentí que el aire volvía a mis pulmones y al mismo tiempo una nueva herida se abría. Pasamos horas hablando, o más bien confesando. Adrián me contó que había vivido huyendo de su familia y de sí mismo, que había elegido el camino fácil del silencio, que la carta lo había obligado a detenerse, pero también había despertado enemigos, gente que prefería que ciertas verdades nunca salieran a la luz. Me dijo que su desaparición no había sido solo emocional, que había recibido presiones, advertencias, que alguien había intentado comprar mi silencio sin decírselo. Entonces entendí que no estaba sola en esta historia, que había fuerzas moviéndose en la oscuridad, cosas que no se resolvían con un abrazo.
Adrián quiso asumir públicamente a su hijo. Yo dudé. Pensé en la calma frágil que habíamos construido, en las miradas y los juicios, en el peso de un apellido que podía aplastar. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre, y esa vez no sabía cuál era cuál. Mientras discutíamos, una llamada interrumpió el momento. Adrián escuchó en silencio, y al colgar su rostro se ensombreció. Me dijo que su prometida lo sabía todo, que alguien le había enviado pruebas, que la familia estaba dividida, que el imperio que había heredado comenzaba a resquebrajarse. Ese día regresé a casa con más preguntas que respuestas. Adrián prometió protegernos, pero también me pidió tiempo, otra vez el tiempo. Supe que el camino sería largo, que la verdad tenía un precio alto, y que cada paso nos alejaba de la vida simple que alguna vez conocí. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Periodistas rondando, abogados hablando de acuerdos, mi nombre circulando en sitios que nunca había imaginado. Protegieron mi identidad, pero el miedo no se puede blindar. Mi hijo empezó a notar mi inquietud. Me preguntó si había hecho algo mal, y yo lloré en silencio, mientras lo abrazaba. El día que Adrián reapareció en público, el mundo pareció detenerse. Dio una conferencia breve, habló de errores, de asumir responsabilidades, no mencionó nombres, pero dejó claro que había un hijo. Las acciones de su empresa cayeron, algunos socios se retiraron, otros comenzaron a apoyarlo. El caos estaba servido. Pensé que todo terminaría ahí. Pero entonces recibí un mensaje de alguien que decía saber más de lo que yo había contado. Alguien que insinuaba que mi carta había activado una cadena de eventos que recién comenzaba. Lo que pensé que era un cierre fue otro cliffhanger en mi propia vida. Hoy escribo esto sin saber cómo acabará la historia. Adrián visita a su hijo en secreto. Estamos construyendo algo frágil pero real. La familia Salvatierra aún guarda silencios, y yo sigo preguntándome si la verdad siempre libera o si a veces solo cambia la forma de la jaula. Lo único seguro es que esa carta no solo hizo desaparecer a un millonario por un tiempo, también me obligó a desaparecer como la mujer que se conformaba con callar. Ahora soy madre, soy voz, soy origen de una historia que aún no termina. Y mientras miro a mi hijo dormir, entiendo que algunas verdades llegan tarde, pero nunca llegan en vano.